Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Juan José Lara Peñaranda es doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia. Fue profesor de secundaria y desde hace poco más de un año director de la Biblioteca Regional de Murcia. Ha escrito además varios libros: Crónica Negra de la Región de Murcia, la novela Cuerpos y más cuerpos y el libro de relatos No levantes la voz. Como articulista escribe en la revista literaria digital Zenda. Bienvenido, Juanjo. Muy buenas, Ana. Bueno, articulista, escritor, director de la biblioteca, profesor de secundaria. Tu amor por los libros debe venir de lejos. Sí, la verdad es que sí, me recuerdo prácticamente siempre leyendo desde la infancia. En mi casa había libros, la verdad, yo vengo de una familia muy modesta, ¿no? De padres pues trabajadores, de clase media baja incluso, podríamos decir. Pero sí que la educación siempre fue muy buena, había libros en casa y me picó el gusanillo desde muy niño. Ujú. ¿Y por qué decidiste estudiar filosofía? Bueno, es también uno de esos gusanillos que te tiene que picar, ¿no? La filosofía me fascinó y lo que más me fascinó de la filosofía es la manera que tiene de romper tus prejuicios, de plantearte cuestiones muy radicales, ¿no? Incluso muy antiintuitivas. Las grandes preguntas filosóficas, cuando el profesor de filosofía aparece y te dice, bueno, matar está mal, pero dime exactamente por qué, y te metes en un lío a la hora de intentar argumentar algo tan sencillo como eso, o incluso que la realidad física que tú percibes existe y es tal y como la percibes, sales de clase convencido que no, que todo lo que estás viendo está mal, todo no es como lo estás viendo, que sabes que matar está mal, pero no sabes ni explicarlo, y bueno, me generó una fascinación automática y dije, no, yo tengo que dedicar mi vida a indagar sobre estas cuestiones y las encuentro muy profundas. Creo que la auténtica verdad del ser humano va a ir por aquí. Bueno, luego descubres que estás exagerando también, que es una disciplina más entre muchas, pero desde luego las preguntas que hace tienen un impacto enorme, incluso sobre tu vida, ¿no? Porque cuestiones de ética, de política, pueden cambiar tu vida. Y después ya te digo, esta manera que tiene la filosofía de obligarte a replanteártelo todo, incluso cuestiones que parecen muy tontas. Mm, Yo recuerdo en una clase de filosofía en el instituto que la profesora nos preguntó que argumentáramos si el fin justifica los medios era correcto o no para nosotros. Mm, Ella no nos dio su respuesta, claro, nos quedamos cada uno con la nuestra pero sí, claro. aquello. Claro, el buen profesor no debe enseñar su propia opinión, que al fin y al cabo no deja de ser una opinión, porque la filosofía pues, no es una ciencia exacta, ninguna de las opiniones se puede decir que sea la válida, lo que sí se puede decir es que esté mejor o peor argumentada. Y a eso es a lo que un profesor de filosofía enseña a sus alumnos, a argumentar. Y por supuesto, no todo vale en ese sentido, no todas las opiniones son igualmente válidas. Yo estaría absolutamente en contra de decir eso. Hay opiniones mejor argumentadas, peor argumentadas, y sobre todo hay que inculcar a las nuevas generaciones toda esa reflexión que se ha llevado a cabo ya durante más de 2000 milenios. O sea, son preguntas que el ser humano se ha hecho pues prácticamente, no desde su nacimiento, pero sí casi desde el nacimiento de la misma civilización. Ya desde los griegos las preguntas se quedan más o menos fijadas y llevamos más de 2000 años haciéndonos esas preguntas. Ahora, hemos avanzado, las preguntas están mucho mejor formuladas, hay respuestas muy bien argumentadas, en muchas cuestiones ha avanzado y bueno, todo esto es lo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones y la verdad es que es un reto.
Ujú. Sí, bueno, y surgen nuevas preguntas, ¿eh? Algunas, Mm. se han reformulado y otras de repente surgen y bueno, y estás un poco ahí, viendo cuál es esa respuesta, ¿no? Estamos en una sociedad que está cambiando muy rápido. Claro, sí, sí, la sociedad cambia y, por ejemplo, con toda la cuestión de la tecnología, de cómo ha avanzado, pues también surgen preguntas nuevas, Mm. aunque casi siempre quizá cambia la manera de formularla o hay una nueva orientación, pero el fondo de la cuestión palpitaba ya en los griegos, ¿eh? Ah, pues puede ser. A lo mejor también había griegos queer en aquella época. Sí, puede ser. ¿Para qué sirve una biblioteca en la actualidad? Bueno, en primer lugar, una biblioteca, hay que tener en cuenta que la Biblioteca Regional de Murcia es una biblioteca en sentido doble, porque si te pones en la puerta y miras a los lados, vas a encontrar dos plaquitas. En una pone Biblioteca Regional y en la otra pone Biblioteca Pública del Estado. En esto poca gente repara. Pero eso también marca mucho una biblioteca. No en toda España es así. En varias comunidades está disociada, ¿no? Entonces, la biblioteca regional, como su nombre indica, ¿no? Pues tiene como cometido pues el cuidar, digamos, atesorar y difundir el patrimonio bibliográfico de la comunidad. Esa es en la labor de biblioteca regional. Es cierto en ese sentido que su labor, por tanto, es algo así como más archivística, ¿no? Y no tiene tanta trascendencia. Es quizá una cuestión más de investigadores, de gente muy interesada en lo que se publica en la región. El aspecto más típico de biblioteca, el que todos conocemos, ese se realiza en tanto en cuanto que biblioteca pública del Estado. ¿Y para qué sirve una biblioteca hoy en día? Pues es una muy buena pregunta, porque hay gente que piensa que con la cantidad de alternativas de ocio que tenemos actualmente, todas las plataformas que hay para ver series, películas, y la oportunidad que nos da Amazon de tener casi cualquier libro en la puerta de nuestra casa en cuestión de días, casi de horas, pues que las bibliotecas van declinando. Pero no es así. Yo te puedes imaginar que no lo defiendo y además no defiendo esto con datos en la mano, ¿no? La biblioteca tiene una actividad enorme, mayúscula, tanto en préstamos, porque claro, el servicio que más se ve de la biblioteca es el servicio de préstamo. Para los estudiantes es el de sala de estudio, está claro. Y bueno, también es un servicio que damos, pero hay que hacer pedagogía en ese sentido. No somos una sala de estudio, eso es solo uno entre varios servicios. El de préstamo, tanto en digital como en físico, ha subido muchísimo y después de la pandemia el de préstamo físico está subiendo incluso a mayor velocidad de la que yo esperaba. Y después tenemos el aspecto que te comentaba de las actividades. Una biblioteca en el siglo XXI ya no puede limitarse al préstamo de libros, porque efectivamente, bien, y te digo que está funcionando muy bien, Ana, pero es cierto también lo otro, existe Amazon. Existe la posibilidad de comprar por internet, existen las plataformas digitales, con lo cual la gente podría cogerse el libro prestado desde su casa y ni siquiera nos visitaría nunca. Y entonces creo que una campaña potente de actividades es muy importante para una biblioteca pública. Es lo que va a atraer a gente. Es lo que va a hacer que la gente pues lo que va a incitarla a leer. Los clubes de lectura, por ejemplo, son una de las grandes actividades donde aprendemos que leer no es una tarea tan solitaria como pueda parecer. Escribir sí, escribir es muy solitario, pero leer no tiene por qué serlo, porque en los clubes pues, se hacen lecturas conjuntas, se expone después la interpretación que cada uno hace de lo que está leyendo. Y toda esta batería de actividades, de llamar a autores, de realizar teatro, de hacer proyecciones cinematográficas, de organizar los clubes de lectura, todo esto es también una biblioteca hoy en día, tiene que serlo. Ujú. ¿Y cuáles son los retos a los que os tenéis que enfrentar?
Pues entre otras cosas que te comentaba, hay que hacer mucha pedagogía para Ujú. enseñar que una biblioteca es un centro cultural. O sea, casi que es un centro cultural donde uno de los servicios es el bibliotecario. Eh, a veces se nos quejan, ¿no? Cuando hay una actividad, pues la gente que está estudiando se queja de que hay mucho ruido en la biblioteca. Bueno, pues hay que hacer esa pedagogía. En la biblioteca regional ya desde hace años ese trabajo, digamos, que está muy avanzado, ¿no? La gente que está haciendo uso de la sala de lectura, de estudio, pues cuando hay una actividad asume que es que ese día la prioridad para la biblioteca es la actividad, no es la sala de estudio. Y por otro lado, pues tenemos el gran reto es hacerle ver a la ciudadanía que la biblioteca no es solo un lugar de lectura, de libros. De hecho, nuestro lema, habíamos adoptado el lema de Biblioteca Regional de Murcia, libros y mucho más. Pues porque cualquier persona que está familiarizada con nuestras actividades, con nuestra campaña, pues sabe que hay teatro, sabe que hay, pues estamos proyectando películas, vienen escritores, sí, pero también vienen actores, directores de cine, ha venido grupos de música a tocar, se han grabado programas de radio, este año grabamos un podcast, o sea, se hace todo tipo de actividades, todo tipo. Es un centro cultural entendido en el sentido más amplio posible. Tenéis tantas actividades que ha estado hasta Carlos Boyero presentando el documental que le han hecho. Sí, y ¿Fue Carlos mucha Boyer, gente o qué? sí, fue mucha gente, fue un éxito. Carlos Boyero no se prodiga, ¿eh? No. Es raro ver a Carlos Boyero. Ahora lo hemos visto un poquito más por lo del documental que comentas, ¿no? Estuvo en el Mm. Festival de San Sebastián, pero él ya avisó hace tiempo que ya no volverá a festivales y además ahí en la charla el público se lo preguntó y lo confirmó, que ya está, que para él eso se acabó, es una etapa de su vida totalmente acabada, ya lo ha dicho en el periódico, y que a este fue solo por su documental. Y bueno, pues es cuestión también del boca a boca, ¿no? Cuando vienen ponentes, disfrutan con la charla, ven que el público responde, pues después le comentan a la gente, oye, pues lo de Murcia está muy bien, ve para Murcia, que te lo vas a pasar bien y hay mucho público. Y así fue un poco con Carlos Boyero. Otra gente le había hablado que lo de Murcia estaba bien y bueno, para mi sorpresa, aunque al principio tengo que decir que fue yo es que no hago ya bolos, pues luego fue, venga, va, sí, voy para allá. Así que muy, muy, muy bien. Ujú. Mm, Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? A la hora de gestionar una biblioteca en su faceta más clásica, como tú dices, ¿no? De ese atesorar libros y prestar libros. Es ¿cómo seleccionáis las obras que adquirís con todo lo que se publica? ¿Tiráis de lo que os pide la gente y de lo más popular o hacéis propuestas un poco más minoritarias? Bueno, en las dos cosas. En primer lugar están las desideratas, lo que la gente va pidiendo. Llevamos desde hace años un muy buen ritmo de adquisición de desideratas. A veces hemos ido casi al día, ¿no? De que alguien nos pide un libro y adquirirlo de manera casi inmediata. El servicio de desideratas es de una cercanía y de una inmediatez pues encomiable. Ahí los funcionarios de la biblioteca trabajan, como siempre, pues muy bien y las adquisiciones se han centrado sobre todo en desideratas y después, pues bueno, en estar al tanto de las novedades del mercado, los premios, pues adquirir los premios y los finalistas de los premios más relevantes y bueno, y todas las novedades que iban surgiendo, a veces incluso adelantándote a la desiderata, porque está claro que los grandes autores van a ser demandados, ¿no? Así que ahí hay los responsables de las adquisiciones de la biblioteca, es gente que está muy al tanto de la actualidad literaria, se leen todas las revistas del ámbito y digamos que ese es el doble, los dos cuernos de la cuestión. Por un lado, las desideratas de los usuarios y por otro lado, pues simplemente la actualidad literaria. Me gustaría saber cuál es tu biblioteca literaria favorita. ¿Alguna que hayas leído en algún libro y que hayas dicho, cómo me gustaría que existiera de verdad y visitarla? Hombre, toda la biblioteca de Borges, la biblioteca de Borges, Ujú. eh,
Borges siempre tiene esta fijación, ¿no? Con los libros que se escriben dos veces, como el relato donde un francés del siglo XVII vuelve a escribir el Quijote palabra por palabra sin darse cuenta. Estas estancias llenas de espejos donde las imágenes se multiplican hasta el infinito. Entonces, a mí me gustaría mucho que existiera la biblioteca que imaginaba Borges, y especialmente una biblioteca muy borgiana en general, llena de espejos, de libros así de estrambóticos, como este que te digo, de un personaje que ha escrito otro, que ha reescrito un libro sin saber que lo estaba reescribiendo, de tigres, pero bueno, que no hagan daño, ¿no? Inocuos. Yo soy muy lector de Borges, y me encantaría una biblioteca muy borgiana. Se están construyendo en todo el mundo bibliotecas muy bonitas últimamente, y una muy famosa ha sido una que construyeron en China con las baldas muy circulares. Las baldas dibujan círculos, y recuerdo que vi en Twitter que alguien comentaba: esta biblioteca le encantaría a Borges. Pues esa también me encanta a mí. Bueno, si te gusta Borges, te gustará también, ¿no?, la que aparecía en El nombre de la rosa. Sí, claro, y además es un libro que me gusta mucho el libro y me gusta mucho la película también, una gran Mm, película. Y, y bueno, también me atrae mucho la Edad Media, ¿no? Asomarme al mundo de cómo se podía vivir en un convento de la Edad Media. Yo creo que a todos, ¿no? Nos genera una cierta fascinación. Entonces, El nombre de la rosa tiene de todo en ese sentido. sí, 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 cómo ha cambiado, ¿no?, esos scriptorium, ¿no?, donde estaban ahí los monjes iluminando, bueno, monjes y monjas y gente seglar, ¿no?, que iba allí. Sí, bueno, Ah, yo como todos, pues me asombro de cómo pudieron existir libros antes de la imprenta, ¿verdad? Y claro, cuando ves que es que hubo gente que dedicó su vida, el día entero, simplemente a copiar un libro, página a página, letra a letra, y después de ese otro y otro. La verdad es que es asombroso, y bueno, cuando uno lo piensa, pues le está aún más agradecido a Gutenberg, porque debe de ser un trabajo muy aburrido. vaya, sí, se fue mucha gente al paro, ¿no? Muchos monjes tuvieron que volver a coger coles después de que apareciera Gutenberg. Bueno, yo creo que lo agradecieron, ¿no? Esa obligada reformulación vital. ¿Sueles hacer turismo de bibliotecas? Bueno, O cuando haces algún viaje, no es que vayas directamente, ¿no?, como el mm, turismo de cementerios y tal, que es un poco más típico, pero aprovechas para ver la biblioteca de las ciudades que visitas. sí, claro que sí. No puedo evitarlo. Cada vez que voy a una ciudad, pues me acerco a la biblioteca más cercana, me acerco a todas las que puedo. Y también soy muy mitómano. Me gusta acercarme también, si ha habido algún escritor famoso, pues enseguida voy a ver si se conserva la casa, si se conserva el bar donde tomaba café. La verdad, sí, la verdad es que peco bastante de mitomanía en ese sentido. Sí, ¿alguno que puedas destacar? ¿Algún? Bueno, pues estuve no hace mucho, porque bueno, no está lejos de aquí, Sueca, el pueblecito de Joan Fuster, y estuve visitando su casa. A mí Joan Fuster me gusta, es un escritor con mucho talento. Políticamente es una persona complicada, entiendo que no pueda suscitar muchas simpatías en parte de la población, porque bueno, pues fue un nacionalista catalán, ¿no? Y, y bueno, pues en Valencia también había gente a la que no le gustaba bueno, no se opone a ese proyecto de pancatalanismo, de que se funde los llamados països catalans. Bueno, pues Joan Fuster era un gran defensor de esto, pero haciendo tabla rasa de sus opiniones políticas, yo lo considero un muy buen aforista, y fui a visitar su casa, se conserva, y pillé a algún vecino por ahí para ver si me contaba alguna anécdota, pero me decían que no, que es que era una persona muy reservada. Lo curioso es que le ofrecieron buenos trabajos
en la Universidad de Valencia y tal, pero él siempre vivió en Sueca, en su pueblo. Vivía con sus padres, él nunca se casó, no tuvo hijos, y en ese sentido, pues me parece todo muy, muy típico, ¿no? De escritor huraño, ermitaño. Si cumple el ideario romántico, lo cumple. Sí, sí, sí. Mm, ¿Y alguna biblioteca real que hayas visitado, no? Como puede ser, pues yo que sé, la de Copenhague o esta que hay en Lisboa, que se hacen tantas fotos, ¿no? Y que yo creo que ya han Sí, empezado a cobrar entrada. sí. ¿Y alguna que hayas estado que te haya impactado, que nos recomiendes para las Pues la próximas biblioteca. vacaciones? Pues mira, estoy acordándome de la Biblioteca Pública de Estocolmo. Es muy Ujú. bonita, es muy bonita. Hay muchos libros en inglés, porque me vas a decir, es que yo el sueco no lo acabo de manejar. Bueno, pues hay bastantes libros en inglés. La pública de Estocolmo recuerdo que me gustó mucho. A mí me gustan también mucho las bibliotecas donde prepondera la madera. A mí soy un poco antiguo en ese sentido. Me va la madera más que el metacrilato. Y entonces, pues me estoy acordando, por ejemplo, la del famoso Colegio Universitario de Dublín. Es muy bonita y es toda de madera, con las paredes altísimas, unos techos altísimos y con libros hasta arriba. Hay que Mm. subirse a escaleras muy, muy altas que a mí me daban un yuyu tremendo ver cómo la gente se subía tan alto, pero esa es muy bonita. Y Es como para Dublín. que digas: "Ay, no, pues este no era, he Sí, subido sí, he no, no, te, subido te has jugado la vida, 5 metros o 6 y Literalmente, no era". te has jugado la vida. Pues sí, y esto respecto a bibliotecas, respecto a librerías, ya comerciales, ¿no? De vender libros, Ujú. en general me gustan mucho las del Reino Unido y Escocia. Mm. Tienen mucho encanto, tienen un toque muy curioso, no sé. La arquitectura sabe integrarse así muy bien en la calle, creo. No sé, tienen un encanto muy especial las del Reino Unido, me gustan mucho. Y, y las de Sicilia, que estuve no hace mucho, hace unos meses, pues me llamó la atención que son mucho de tener libros en la calle, echarlos a la calle. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir echarlos a la calle? Bueno, pues Ponen las estanterías, exacto, sacan. poner allí unos armarios en la calle y bueno, pues supongo que es la manera de que el viandante se tropiece con el libro, quiera o no, ¿no? Es una especie de feria del libro. Ahora que, que hemos estado en la de Cartagena, pues es una especie de feria del libro permanente. Entonces me llamó la atención que varias librerías tienen justo su parte de la acera, ¿no? Totalmente plagada allí de armarios con libros. Ujú. Para eso tiene que llover poco, claro. Sí, tiene que haber poca humedad, ¿no?, en el ambiente Sí, también. sí, Quizá, por eso en Reino Unido quizá no lo saquen fuera, no vaya a ser. claro. Mm, ¿Crees que hay modelo nórdico, modelo de algún país concreto o modelo mediterráneo de biblioteca? ¿Hay diferencias entre países? No, de verdad que no lo creo. Eh, Aunque hay mucho por innovar, como te decía, y la biblioteca del siglo XXI tiene que ir hacia ese camino de considerarse más un centro cultural muy dinámico y muy variado, yendo mucho más allá de la literatura, pues yo creo que eso funciona en todos los países. Te diría, no ya solo nórdicos y que no le veo diferencia con un Mediterráneo, por ejemplo, sino es que te diría a nivel planetario. A nivel Ujú. planetario. Las bibliotecas de Estados Unidos, pues también se hacen todo tipo de charlas, de talleres, igual se hace un taller de cocina, que uno de escritura, viene una orquesta sinfónica a tocar. Yo creo que este modelo de una apertura total de la biblioteca hacia todo tipo de actividad es planetario, ¿eh? Ujú. Yo digo que igual en lugares donde hace más frío, oye, tal y como está la luz, a lo mejor compensa. Aquí en Murcia compensa más ir en verano y en casa ahorrar, Con el pero aire ahora habrá acondicionado, sitios. ¿verdad? Sí.
Sí, pues te puedo decir que somos una de las bibliotecas con mayor horario de apertura y mayor calendario de apertura. Hay otras que cierran a principios de julio ya por las tardes, otras incluso en junio ya empiezan a abrir solo por la mañana y nosotros por la tarde solo cerramos 15 días al año. Y este mes de julio, pues la verdad es que tuvimos bastante afluencia y no me extraña por lo que dices, ¿no? Entre el calor que hace en Murcia y lo cara que está la luz, pues claro, la gente se iba allí a leer con el aire acondicionado. La biblioteca es de primera necesidad, ¿eh? Hay que tenerlo en Sí, cuenta. sí, Oye, sí. ¿tienes libros en casa? ¿Eres de tener estanterías de libros o ya cuando llegas a casa ya te olvidas de de la literatura? Pues la gente a veces se asombra porque no tengo en casa tantos libros como pudiera parecer. Sí que los tengo en cajas, en un trastero de casa de mis padres. Tengo un montón que todavía no he colocado Ay, los y padres, de sí, verdad, qué sí, paciencia tienen. qué paciencia. Pues allí les dejé las cajas y todavía están allí, porque primero porque me da pereza. Y segundo, porque también estoy ahora en este rollo minimalista, que es que tampoco me gusta ver muchos trastos por casa. Y luego lo tengo que reconocer porque pues también tiro mucho del Kindle, que aunque a mí me gusta muchísimo el libro físico, me gusta muchísimo más que el digital, porque además yo soy Ujú. mucho de subrayar, de volver sobre lo leído y todo esto, pero también soy de moverme mucho, voy de aquí para allá, viajo mucho y claro, en el Kindle tengo cientos de libros que no podría llevar en una mochila, entonces la comodidad es Ujú. tremenda. Entonces, no te- mucha gente dice, anda, tienes libros, pero siendo tú me esperaba más. Oye, hay gente que se queja de que en las bibliotecas no se recogen libros. Es decir, esas cajas que tú has llevado a casa de tus padres, pues que la casa de sus padres es pequeña o ya les han dicho, nene, ya, van a la biblioteca y allí no se recogen. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? No, sí, a ver, si se recogen, se puede hacer una donación, pero los técnicos de la biblioteca, cuando tú llevas tu propuesta de donación, pues la evalúan, claro. La biblioteca evaluamos lo que nos quieres traer, porque, a ver, la biblioteca tiene un espacio finito. Mm, Hay que tener en cuenta que una de las labores principales de una biblioteca es lo que en la jerga se llama el expurgo. Hay que ir eliminando libros, porque si vamos comprando todas las novedades, llegaría un momento que no cabrían, ¿no? Entonces, de hecho, la buena biblioteca no es la que ve crecer su fondo bibliográfico. Como te decía, nosotros ahora mismo tenemos unos 500.000 volúmenes y está muy bien quedarse ahí, ¿eh? Y por crecer no significa que la biblioteca haya crecido en calidad. Al contrario, en el mundo de las bibliotecas, si tu fondo va creciendo, lo que se tiende a decir es que no estás haciendo un buen expurgo, porque si estás llevando un buen ritmo de adquisiciones, estás comprando las novedades, los nuevos premios, etcétera, tendrás que estar expurgando. O sea, tienes que estar eliminando libros. ¿y qué Entonces, criterio se sigue con ese expurgo? pues básicamente los libros que ya llevan años sin ser demandados por nadie. El libro que ya no se mueve, que nadie ha consultado, que se ha llevado prestado, pues al cabo de unos años, pues se procede al expurgo. No significa tirar el libro, se le ofrece al resto de bibliotecas municipales y se le ofrece a la Biblioteca Nacional. O sea, se intenta darle una salida al libro porque puede haber otra gente a la que sí le interese. Último caso, pues sí, se procede simplemente a deshacerse de él, pero se intenta, claro, ofrecer el libro. Y entonces no debemos crecer porque nos quedaríamos sin espacio físico, vamos, una cuestión de espacio físico. Se realiza este expurgo y se va llevando un buen ritmo de adquisiciones. Entonces, cuando alguien viene con esas cajas que ya no sabe qué hacer, que es que mis padres ya no me las cogen y tal, pues eso se evalúa porque a lo mejor nos están ofreciendo un libro del que nosotros ya tenemos 5 ejemplares. ¿Para qué queremos 6? Si son libros que no tienen ningún valor patrimonial, ni histórico, ni nada, y nosotros ya tenemos varios ejemplares,
pues entonces pues tenemos que decir que esa donación no nos interesa o que solo nos interesa parte de ella. Ujú. Interesante suena duro, ¿eh? Lo de eliminar ese libro. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Tenéis unos criterios establecidos, o es un poco intuitivo? No, en general, cuando un libro lleva 5 años sin ningún tipo de movimiento, se le ofrece ya a las bibliotecas Ajá. municipales. ¿Y los libros que son de autores de la región? Esta parte me interesa, ¿también entran dentro de ese proceso? No, Esos los guardáis, ¿no? esa sí, además por mandato legal. Como biblioteca regional tenemos que atesorar todo lo que se publica en la región y disponer, bueno, tanto nosotros como la Biblioteca Nacional, Ujú. disponer bueno, nosotros guardamos 3 ejemplares, enviamos 2 a la Nacional, de todo lo que se publica en la región por un autor de la región o sobre la región. Cualquiera de esos tres aspectos. Entonces, esa parte de la biblioteca, la regional, esa sí crece indefinidamente. Esa sí tiende a crecer y crecer y crecer. De hecho, te puedes imaginar en comunidades como Madrid o Cataluña, la falta de espacio es acuciante. Sí, desde luego me lo puedo bueno, y aquí en Murcia hay muchísimos escritores. Sí, bueno, y no solo eso, sino los carteles de una feria, de cualquier cosa, todo lo que se publique, ¿eh? Todo lo que se publique tiene que ser atesorado por la Los biblioteca regional. carteles también. Claro, claro, todo lo que se publique, aunque sea un cartel de unas fiestas patronales, ¡Ah! claro, todo eso está ahí guardado en los fondos. Todo eso está ahí guardado. Ahora la digitalización está haciendo mucho, ¿no? Porque lo subimos a la web y la gente ya, pues, mira, hemos subido recientemente más de 300 postales. Son postales, pero todo eso lo tenemos guardado. Entonces, es un aspecto de la biblioteca que la gente no suele conocer y es muy bonito, pero también es muy complicado de gestionar. Claro, a mí la directora de Cataluña me decía que le acaban de dejar, bueno, habían adquirido y acababan de poner a su disposición una nave, una nave industrial entera, porque claro, imagínate en Cataluña lo que se publica. Y decía, bueno, esa nave ya hemos hecho la proyección y la voy a llenar en 5 años. ¡Hala! Claro, dentro de 5 años volverán a tener el mismo problema. La biblioteca regional, esa sí crece y crece y crece indefinidamente, porque tienes que guardar todos esos volúmenes. La otra, la biblioteca pública, es la que te digo que no debería crecer. Con un Ujú, buen ujú. sistema de expurgo no debe crecer, pero la otra sí. ¿Y dónde está ese? O sea, yo me imagino esta directora, imagínate que se pega a fuego aquello, o sea, mm, en fin, estará muy protegido, ¿no? Imagino. Como en la Edad Media que hablábamos, ¿no? Sí, sí, total. Me imagino hay un bombero de guardia todo Pues no, no tenemos bomberos de guardia. Entonces, por supuesto que podría pasar, toco madera, espero que no, pero claro que podría pasar. Por eso te decía que lo importante hoy en día de la digitalización. Sí. Porque aunque ardiera aquello, si está digitalizado, vamos a tener ya para siempre ese cartel, ese libro, lo que sea, estará ya para siempre a nuestra disposición. Ujú. Entonces, estamos pisando el acelerador de la digitalización. Está claro que es el futuro, que hay que ir por ahí, porque sí, podría pasar, pues un incendio, pues Dios no lo quiera, pero podría pasar, podría haber unas humedades y caer agua sobre esos documentos. Claro, el documento en papel obviamente se va a deteriorar. La digitalización es quien ha venido en nuestra salvación. Sí, 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 porque entonces tenéis también equipos de restauración, de restauradores para cuando se estropean o no, o eso se guarda y hasta que no se digitaliza no se vuelve a sacar. Pues nosotros tenemos a técnicos formados en la cuestión de restaurar documentos y nosotros aquí en Murcia, si la gente nos conoce, sabe que somos vecinos del archivo y el archivo Ujú. sí que tiene Mm. una persona especialista en restaurar documentos y de hecho de vez en cuando tenemos que tirar de ella.
Madre mía, me imagino. Y eso lo tenéis entonces ese fondo, oye, no es que quiera entrar a robar, ni a pegarle fuego, ni nada, pero tengo mucha curiosidad, ni a tirarle agua. Lo tenéis en la misma biblioteca, o sea, de momento cabe en la biblioteca. De momento cabe, sí. La biblioteca es muy grande, son unos 13.000 metros cuadrados. De hecho, no hace demasiado, La 7, el canal de televisión autonómico, hizo un reportaje sobre las tripas de la biblioteca. Porque el periodista, pues hablando conmigo, empezó a preguntarme más o menos las dudas que tú me estás preguntando, porque claro, a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Oye, ¿y dónde se guarda todo esto? ¿Y todos los libros dónde están? Y tal. Y le dije, bueno, pues vente y míralo y creo que un reportaje puede quedar bonito. Y entonces hicieron ese reportaje enseñando, digamos, las tripas de la biblioteca, lo que no se suele ver, que efectivamente todo eso está ahí, vamos, no es ningún secreto y de hecho si alguien quiere pasarse a ver nuestro fondo regional, nuestro fondo antiguo, pues yo encantadísimo, vamos. Ujú. Y todo eso está en la biblioteca, allí dentro son las tripas en armarios compactos, pues allí es donde se va almacenando todo. Ajá. ¿Algún volumen especial bueno, que tengáis como una especie de tesoro, aunque no sea por el gran valor o sí, no lo sé? No estamos incitando a ladrones, pero bueno, No, ¿algún no. volumen especial que esté allí? Pues bueno, nosotros no tenemos incunables, no Ujú. tenemos, sería bonito, pero no tenemos incunables. Pero mira, dentro de poco voy a exponer, bueno, no lo voy a contar para que así os tengáis un poco de suspense, pero ¿Cuándo va a ser eso? en breve, de hecho, hemos inaugurado Lo digo una porque igual sale antes el podcast o sea, o sale después el podcast que la Pues, exposición. pues puede ser, puede ser. Me estás incitando a contarte cosas que no Em, debo. No, hemos inaugurado una actividad que se llama las Joyas de la BRMU, donde precisamente exponemos, sacamos en una vitrina ahí en el vestíbulo nuestros volúmenes, pues eso, más queridos, ¿no? A los que le tenemos más cariño, sobre todo por su antigüedad. Y bueno, los tenemos ahí pues 2 o 3 semanas, tampoco más, ¿no? Para que no se estropee el libro, pero bueno, durante 2 o 3 semanas, con un texto explicativo al lado, la gente puede ver libros pues muy curiosos, de lo más antiguo que tenemos en la biblioteca, de lo más curioso. Entonces, este próximo libro, al final te lo voy a decir, es el Valerio que se llama, que es el libro más antiguo que tenemos allí en la biblioteca, escrito por un autor murciano. Y bueno, animo a la gente a que esté pendiente para saber más cosas de este Valerio, que tiene una historia bonita y lo expondremos en unas semanas. ¿De qué año es el libro? ¿O de qué siglo? Pues es del siglo XVII, no me Ajá. atrevo a decirte el año porque estaría hablando No, de no. memoria, es del siglo XVII y allí guardamos en la parte del fondo antiguo donde están estas obras, sí es la parte más protegida de la biblioteca. De hecho, Ujú. esas sí están en una cámara acorazada, por si Anda. estás pensando Yo sí, en ya esto. sabes, por las mañanas me levanto a ver qué libro robo, pero bueno, oye, me está tentando. Pues esa es la parte más protegida, aunque repito, nosotros no tenemos incunables, ¿no? Que quizás sería lo Sí. más, lo más goloso. Pero bueno, tener un libro de estos siglos con todas las características que tenían entonces, donde la portada era muy pobre, apenas aparecía nada en la portada, se lo guardaban casi todo para la contraportada, aprovechaban mucho el papel, porque claro, era muy difícil hacer papel, ¿no? Entonces apenas hay márgenes, está escrito hasta el mismo borde de la página. Bueno, pues todo este tipo de cosas son muy curiosas de ver en estos ejemplares. ¿Y de qué trata el libro? ¿Cuál es la temática? Pues la temática es una recopilación de historias, de batallas, y se apoya en otros autores. Y bueno, es un libro de historia, es una crónica Ujú. histórica, básicamente. Muy interesante. Oye, ¿y qué hacéis con los libros autopublicados? Si un autor de la región autopublica un libro, ¿también se recoge en la biblioteca? También, sí. No deja de ser un autor de Murcia que ha publicado un libro y por Ujú. tanto, pues también. Como tú sabes, en realidad son las editoriales quien deben depositar el libro en la biblioteca regional por la ley del depósito legal. La editorial está obligada a traernos esos ejemplares y por lo tanto quien se considere legalmente el editor, pues debe traerlo.
pero normalmente los compráis. Bueno, los editores aquí en Murcia se portan bien y cumplen. Vale, vale. No animemos, ¿no? A No, que no, no animemos. y todo el tema del fondo, bibliográfico, esos clásicos que no pueden faltar en una biblioteca, ¿eso cómo lo seleccionáis? ¿Tenéis un buen fondo? Sí, sí, y tenemos un buen fondo y las novedades editoriales de los clásicos se compran inmediatamente. Precisamente a los clásicos le prestamos una atención muy particular, porque al contrario de lo que alguna gente pueda pensar, se prestan mucho, ¿eh? Se prestan mucho. El año pasado fueron los aniversarios de nacimiento o muerte de autores como Dostoyevsky, Dante, Flaubert. Bueno, pues hubo así en varios momentos del año que quise yo tirar de ellos, ¿no? De ir a por la Divina Comedia, a por Crimen y Castigo. Estaban siempre prestados, todos los volúmenes prestados. Una edición que había salido muy bonita de Dante de la Divina Comedia en bilingüe, me la encontré siempre prestada. Sí, al contrario de lo que podamos pensar de que la gente ya no lea a los clásicos, la gente lee mucho a los clásicos. Y cuando alguna editorial saca una nueva edición, nosotros inmediatamente la compramos, pero es que además te puedo decir que está luego codiciadísima. Por lo que veo, no hay trato de favor al director de la biblioteca. Hay que hacer cola como los demás. Efectivamente, no, 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 yo me pongo a la cola. Bueno, vamos a ir vamos a ir a por el test literario, a ver qué tal. Venga, vamos allá. Un clásico que te haya gustado. Clásico que me haya gustado, pues me han gustado bastantes. Venga, hablando de clásicos, qué mayor clásico que la Ilíada y la Odisea, que son, vamos, podemos decir que casi la literatura occidental arranca con ellos, ¿no? Pues a mí me gustan mucho los dos. Si tengo que elegir, quizá me quedo con la Odisea, pero puedo entender a quien le guste más la Ilíada, ¿no? Por eso de que le vaya más la acción, le vaya más la marcha, bueno, pues ahí hay mucha guerra, mucha acción, y es un gran libro, pero es que la Odisea me parece una cosa preciosa, mucho para reflexionar, mucho para aprender, todas las aventuras de Ulises, ese hombre por ahí perdido y deseando llegar a su casa, de ver a su hijo que ya ha crecido, a su mujer que está asediada por otros hombres. Me parece una historia muy bonita y yo he leído la Odisea varias veces y la recomiendo. Ujú. Un clásico que aborrezcas. Hombre, la palabra aborrecer es muy fuerte. Mira, esto me recuerda, leí hace unos meses un artículo de Rosa Montero hablando de que muchas páginas de La montaña mágica de Thomas Mann sobraban, y de que hay que perderle el respeto a los clásicos. Yo también lo creo. La gente, mira, lo que te decía, la gente lee a los clásicos hoy en día, los lee mucho, pero estoy convencido de que mucha más gente los leería si no fuera porque le tienen respeto. Da un poco de miedo enfrentarse a ese texto. A veces es casi un poco y si no me gusta no voy a parecer un burrucho. Pues a los clásicos hay que perderle el respeto. Son libros como cualquier otro. Puede no gustarte, puede aburrirte, que no pasa absolutamente nada. Pues mira, yo te voy a confesar que yo nunca he podido con... Pues que me da hasta vergüenza decirlo, con La Regenta. Hay quien lo considera un gran clásico de la literatura en castellano. Pues mira, a mí grandes clásicos de la literatura en castellano, pues El Lazarillo de Tormes me gusta mucho. Es un libro divertido, es un libro con un gracejo impresionante, pero La Regenta he hecho varios intentos y no ha habido manera, no, no puedo. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Yo siempre recuerdo con mucho cariño Cien años de soledad. Recuerdo que lo recomendó la profesora de lengua cuando iba a primero de bachillerato y yo no sabía absolutamente nada, ni de García Márquez, ni de ese libro. Lo que me encantó fue el título, Cien años de soledad. Era un poco como cualquiera deja ahora de leer este libro. Y en cuanto llegó el verano lo leí
Y ese verano, fíjate, estoy hablando del verano de primero de BUP, entonces era el BUP, de primero a segundo de BUP, o sea, tenía 14 o 15 años. Ahí devoré todo el García Márquez que pude conseguir en la biblioteca pública de Cartagena y me marcó mucho, tanto como lector, porque ya me quedé enganchadísimo a la literatura sudamericana, leí luego pues Cortázar, Rulfo, Borges, como esa manera de escribir, que luego he intentado sacudírmela un poco porque es demasiado abarrocada, ya no se lleva. Un libro que recomiendes siempre. Pues yo recomiendo El último encuentro de Sándor Márai. Es un librito que es corto, se lee muy rápido y a mí me gusta mucho. Es un libro de muy poca acción, pero muchas emociones. Y es uno de esos libros que sorprende, porque como te digo, no tiene apenas acción y sin embargo fue un bestseller. Se vendió muy bien en España y en general en toda Europa. Y de hecho de vez en cuando encuentro por ahí algún artículo sobre este libro donde siempre el autor pues se muestra estupefacto de por qué este libro vendió tanto, cómo pudo un libro con estas características que no es ni novela policíaca, ni novela negra, ni novela romántica, cómo pudo convertirse en un bestseller. Y bueno, es un libro que tiene mucho encanto y de hecho le consagro yo mi próximo artículo en Zenda. Mm, bueno, ¿cuándo saldrá el artículo para estar Saldrá este próximo atentos? sábado. Vale, vale. ¿El libro que te estás leyendo? Ay, estoy leyendo un libro muy bonito. Como decíamos, yo soy de formación filosófica, ¿no? Licenciado en filosofía, doctor en filosofía, y vi que se había publicado un libro muy curioso, Ética para valientes. También me gustó mucho el título, Ética para valientes, el honor en nuestros días, de David Cerdá. Yo tampoco conocía de nada a David Cerdá, pero le he hincado el diente a este libro y la verdad es que me está gustando muchísimo y se está vendiendo muy bien. Creo que ya iba por la segunda edición. Fíjate que un tratado de ética, al fin y al cabo es un tratado de ética. Agote una edición es algo bastante asombroso y es un libro que está muy bien escrito y la verdad es que incita, consigue lo que tiene que conseguir un tratado de ética, que es incitarte a ser mejor de lo que eres. O sea, no solo analiza las teorías de los filósofos, sino que va cuajando el texto con anécdotas históricas muy interesantes. El libro arranca con una absolutamente preciosa. Y bueno, pues como dice ese título, ética para valientes. O sea, la necesidad que tenemos hoy en día de una ética de gente con arrojo, de gente con valor. Pues como la cobardía es uno de los peores vicios de los que puede acercar a una persona. Y la verdad es que el libro me está gustando mucho. Ujú. ¿Y cómo es para ti un día de libros perfecto? Con lluvia. Tiene que ser con lluvia porque Tendrás pocos en Murcia. en Murcia hay poco, sí, así que bueno, hay que quedarse leyendo aunque haga sol, pero claro, es que a mí eso me cuesta, ¿sabes? Yo soy muy deportista, me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho pasear, entonces cuando hace buen tiempo el cuerpo me pide calle, me pide montaña, me pide bicicleta y cuando llueve es genial. A veces quiero que llueva solo para tener la excusa perfecta para no salir. Entonces creo que mi clima ideal sería el del norte, ¿no? El del Cantábrico, vivir en un pueblecito asturiano donde está siempre lloviendo y me puedo quedar en casa leyendo sin remordimiento de conciencia, sin que el cuerpo me diga sal por ahí a correr. Pero bueno, supongo que a uno le gusta el contraste, ¿no? También pienso en que me gusta mucho la lluvia porque aquí la tenemos muy poquito. Si viviera allí seguramente estaría hartísimo. Dirías, quiero sol para salir en bici. Claro, claro. Entonces, bueno, está claro que el encanto que tiene un día de lluvia, poder quedarte en casa leyendo, oyendo caer la lluvia y el crepitar de la leña en la chimenea, claro, eso suena tan romántico, pero que sea así un día tras otro, pues también debe de cansar.
Así que, bueno, aunque es mi día perfecto, pues los días de Murcia donde uno, después ya de haber hecho su deporte y sus cosas, se queda leyendo, también están muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo, por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias. Gracias a ti, Ana, encantado. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.